pide utilizar el análisis nodal para encontrar el valor de esta corriente referenciada en dicho sentido. Así que se identifican los nodos que están presentes en el circuito y se establece a uno de ellos como nodo de referencia. La diferencia de potencial que va a existir entre estos dos puntos corresponde al valor de la fuente de voltaje, y el signo negativo viene dado por la polaridad en que se encuentra esta misma. Si su polaridad viniera invertida, es decir, el signo más y el signo menos marcados de esta manera, el voltaje para el nodo número 1 sería positivo, pero no es el caso y nos quedamos con lo que ya estaba escrito anteriormente. Ahora, al haber dicho que esta va a ser mi referencia, aquí lo que se me va a formar es un supernodo, ya que tengo una fuente de voltaje que está en medio de dos nodos esenciales, esos nodos que no se han marcado como referencia. Si yo hubiera dicho que esta va a ser mi tierra, pues eliminaría a ese supernodo. Lo mismo pasaría si yo dijera que esta va a ser mi referencia o mi tierra. Entonces, para el análisis, lo que se hace es eliminar temporalmente esta fuente de voltaje y sustituirlo por un puente, un cable que me va a hacer que estos dos puntos sean considerados como uno solo. Y esta resistencia, al estar conectada directamente a esos puntos, pues me va a hacer que la considere como parte de ese supernodo que se va a crear. Entonces, todo lo que estoy encerrando va a ser considerado como un solo nodo. Dicho eso, puedo empezar a dibujar corrientes que se estén relacionando con ese nodo y las puedo proponer que estén saliendo o entrando de ese punto. Para el caso, yo estoy diciendo que todas las corrientes van a estar saliendo del supernodo y aquí ya les voy a dar su etiqueta. Ahora aplico la ley de corrientes para decir que la sumatoria de corrientes que están saliendo de ese nodo equivale a 0 amperes. Entonces se aplica la ley de corrientes al supernodo que se ha creado y se escribe a cada corriente en términos de voltaje y resistencia. Para representar a la corriente A que viene dada en este sentido, hacemos lo siguiente. Identificamos cuál es la resistencia con la que está interactuando, es la de 3 ohm, y también identificamos los terminales a los que está conectada dicha resistencia. Este es el nodo número 1 y este el nodo número 2. Entonces lo que nos interesa conocer es la diferencia de potencial que va a existir en esta resistencia. Dicha diferencia de potencial viene dada por cómo está fluyendo esta corriente. Dejamos el signo más por el terminal en donde está saliendo la corriente. Está saliendo del nodo número 2, por eso aquí escribimos más. Y el signo negativo va a venir por el terminal hacia donde está llegando la corriente, llega hacia el nodo número 1. Con ello ya se puede representar a la corriente A mediante esta expresión. Sería el voltaje 2 menos el voltaje en el nodo número 1 dividido en el valor de esa resistencia. Ahora, previamente habíamos dicho que el voltaje en el nodo número 1 es igual a menos 17 volts. Entonces aquí ya lo puedo sustituir. Y el estar multiplicando este menos por el menos de acá me va a arrojar un valor positivo. Entonces la expresión quedaría como voltaje 2 más 17 volt, siendo dividido en el valor de 3 ohm, correspondería a la corriente A. Esto ya está escrito aquí. Ahora, para representar a la corriente B que viene dada en este sentido, se hace lo siguiente. Esta es la resistencia de 2 ohm y sus terminales son el nodo número 2 y el nodo de referencia. Vamos a representar a la corriente como esa diferencia de potencial que hay en la resistencia, siendo dividido en el valor de los 2 ohm. Entonces primero escribimos el voltaje del nodo en donde está saliendo la corriente, que sería el voltaje en el nodo número 2, y le restamos el voltaje del nodo hacia donde se dirige la corriente. Está llegando hacia el nodo de referencia, y sabemos que el voltaje en el nodo de referencia es igual a 0 volt. Y esto dividido en el valor de 2 ohm completa a la expresión correspondiente a la corriente B. Similar pasa para la corriente C que viene dada en este sentido. Primeramente escribimos el voltaje en el nodo donde está saliendo la corriente, sería el voltaje en el nodo número 3, y le restamos el voltaje hacia donde está llegando la corriente, que sería el voltaje en el nodo de referencia, que son los 0 volt. Y esto lo dividimos en el valor de los 2 ohm. Esta expresión es la misma de acá. Ahora queda representar el valor de esta corriente, la corriente D. Puesto que esta corriente viene en el mismo sentido que está esta fuente de corriente, pues vamos a darle el mismo valor, que serían los 2 amperes. Ahora, con el fin de simplificar términos, voy a multiplicar a toda la expresión por el valor de 3 ohm. Multiplico esto por el primer término, que es el de acá, y solo va a quedar el numerador. Está aquí escrito. Ahora multiplico a esto por el segundo término y va a quedar el valor de 3 medios multiplicado al nodo número 2, ya que aquí tengo un 1 que está siendo multiplicado por el voltaje en el nodo número 2. 3 por 1 quedan los 3 y siendo dividido por el 2 quedan los 3 medios.
Similar pasa para el voltaje en el nodo número 3. Y por último, vamos a multiplicar a este 3 por el valor de 2 que está aquí. Entonces arroja este 6 de acá. Además, multiplicamos a este 3 por el 0 de acá, que arroja el 0 de aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las unidades que están aquí? Pues vamos a recordar que las corrientes que están aquí están representadas en términos de voltaje y resistencia, que es lo mismo tener a un volt siendo dividido en un valor de 1 ohm. Este es el análisis dimensional. Y esto es equivalente al ampere, que es lo que tenemos en cada parte de esta ecuación. Entonces, cuando llegamos y lo multiplicamos por el valor de 1 ohm, ¿qué es lo que nos queda? Pues solo resultaría el valor, bueno, la unidad del volt, ya que este se simplifica con este, y dividir el volt sobre 1, pues nos arroja el volt. Entonces ya pasamos de relacionar corrientes a relacionar voltajes. Por ello decimos que con este método utilizamos corrientes para encontrar lo que son voltajes. Ahora estamos en la parte de aquí y vemos que tenemos un 17 sumándose con un 6. Esto arroja un valor de 23. Ahora lo que voy a hacer es restar menos 23 en este lado de la ecuación y también restar menos 23 en este lado de la ecuación. Esto me va a dar un 0 y este menos 23 se va a estar sumando al 0 de aquí, quedando la expresión que está escrita en la parte de acá abajo. Ahora, con el fin de seguir simplificando, voy a multiplicar a toda la expresión por el valor de 2. 2 por el voltaje 2 arroja lo que tenemos aquí. Después, 3 medios multiplicado por 2 arroja lo que tenemos aquí, también siendo multiplicado por este voltaje 2. Similar pasa con el término de acá. Queda 3 veces el voltaje 3 y menos 23 por 2 arroja ese menos 26 que está escrito aquí. Finalmente, agrupamos términos semejantes y llegamos a la ecuación que corresponde al supernodo. Ahora se restaura la fuente de voltaje con el fin de encontrar o obtener lo que es la ecuación de restricción o la ecuación auxiliar. Aquí se tiene al nodo número 2, esta es la fuente de voltaje con estas referencias, y este es el nodo número 3. Entonces yo puedo decir que el voltaje en el nodo número 2 menos el voltaje en el nodo número 3 equivale a los menos 6 volts. Pero también puedo decir que el voltaje en el nodo número 3 menos el voltaje en el nodo número 2 es igual a 6 volts. Estas expresiones son correctas. Pero voy a elegir a la de acá para armar el sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces aquí ya acomodo el sistema de ecuaciones que se puede resolver por cualquier método. Para el caso yo lo voy a resolver por el método de reducción. Para ello voy a multiplicar a la ecuación de aquí abajo por el valor de 5, quedándome lo siguiente. Y ahora lo que voy a hacer es sumar esas expresiones para poder resolver dicho sistema. Entonces esto se me hace 0 y 5 más 3 me arroja el valor de 8 veces el voltaje 3 y menos 46 más 30 me da un valor de menos 16 volts. Ahora despejo y encuentro que el valor del voltaje 3 es igual a menos 2 volts. Y ese valor lo puedo sustituir en la ecuación que está aquí arriba. Entonces sustituyo y opero. Esto queda como menos voltaje 2 menos 2 volt es igual a 6 volt. Voy a despejar y esto queda como 6 más 2 es igual a 8. Por último, multiplico a toda la expresión por el valor de menos 1 y encuentro que el voltaje número 2 equivale a menos 8 volt. Y sustituyendo esos valores de voltaje en las corrientes que tengo aquí, puedo conocer el valor para cada corriente. Entonces la corriente A tiene un valor de 3 amperes, la corriente B tiene un valor de menos 4 amperes, la corriente C el valor de menos 1 amper y la corriente D el valor de 2 amperes. Ahora yo sé que la corriente B en realidad debe de estar fluyendo en el sentido opuesto a la que yo propuse y tiene el valor de 4 amperes. Lo mismo que la corriente C, está bien en el sentido opuesto al que yo propuse y tiene el valor de 1 amper. Y así quedan representadas las corrientes con valores positivos, que hacen referencia a cómo están fluyendo en realidad en el circuito. Entonces, para conocer a la corriente que me están pidiendo en este sentido, he dibujado a las corrientes que ya había calculado y las he puesto de tal modo
que estén fluyendo a cómo realidad van. Entonces lo que me faltaría conocer sería saber si aquí está una corriente entrando o saliendo del nodo. Y también aquí si está entrando o saliendo del nodo. ¿Cómo voy a saber eso? Pues me voy a apoyar de esta fuente de voltaje. Pues sé que va a fluir una corriente siguiendo esta dirección, que va desde el terminal positivo hacia el terminal negativo, ya que eso es lo que nos dice el sentido convencional de la corriente. Entonces sé que aquí la corriente está entrando y aquí está saliendo del nodo. Ahora, para conocer el valor de esa corriente, pues voy a dividir el valor de la fuente de voltaje sobre el valor de esta resistencia de 3 ohm, ya que este es el voltaje que está recayendo en dicha resistencia. Esto me arroja un valor de 2 amperes. Entonces sé que este tiene el valor de 2 amperes y este también el valor de 2 amperes. Ahora con ello me puedo ir a analizar el nodo de aquí o el nodo de acá. Voy a comenzar con el de la izquierda. Y voy a decir que la sumatoria de corrientes que están entrando al nodo, en este caso la corriente de 2 y la corriente de 4 amperes, que sumados dan los 6 amperes, tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que están saliendo del mismo nodo, que sería la corriente 3 y la corriente que me están pidiendo. Ahora puedo conocer que la corriente I tiene el valor de 3 amperes. Y ese es el resultado para esta corriente que me están pidiendo. Ahora, si hubiera analizado el nodo de aquí, también tendría que haber llegado a la misma conclusión. Pues nuevamente tengo que decir que la sumatoria de corrientes que están entrando al nodo, en este caso sería la que me piden, y la corriente de 1 ampere, lo escribo así, la corriente I más 1 ampere, es igual a la sumatoria de corrientes que están saliendo del nodo, y está saliendo esta corriente y la corriente de acá, que sumadas nos dan 4 amperes. Entonces, despejando a la corriente I, encuentro que esta tiene el valor de 3 amperes. Y bien, 3 amperes es el valor de la corriente que me estaban pidiendo. Ahora, para comprobar resultados, me voy a ir al simulador. Entonces aquí ya estoy en Multisim y encuentro que aquí está el nodo 1, el nodo número 2 y el nodo número 3, además de la referencia. El voltaje para el nodo número 1 tiene el valor de menos 17 volt, que ya lo habíamos visto debido a la polaridad en que se encuentra esta fuente. Pero el voltaje para el nodo número 2 tiene el valor de menos 8 volt. El voltaje en el nodo número 3, voltaje nodal número 3, tiene el valor de menos 2 volt. Y el valor de la corriente que nos pedían, que está fluyendo a través de esta fuente de voltaje, tiene el valor de menos 3 amperes. Y aquí tiene el signo negativo, ya que la está tomando en cuenta como si fuera desde aquí, que sale del nodo número 3 y llega hacia el nodo número 2. Es por ello que tiene ese menos 3. Pero a nosotros nos la están pidiendo en el sentido contrario, que es igual a 3 amperes. Y recordamos que tener a una corriente que tiene el valor de 3 amperes y viene en este sentido, es lo mismo que tenerla en el sentido opuesto, pero con el valor de menos 3 amperes, que es lo que está pasando allá en el simulador.